tardes. Sean bienvenidos a la presente sesión coordinada de manera síncrona en la presente materia de la deontología jurídica. Vamos a dar continuidad al desarrollo de la misma. Y antes de continuar, tenemos hablando aquí un poco de esa deontología o ética profesional. Vamos y quiero tener o dejarles muy claro que cuando ese tema de deontología, tenemos que tener muy claro cuando hablamos de ello, cómo es exactamente su concepto, tal y como lo hicimos en la anterior sesión. Pero pues tenemos que tener claro que cuando estemos hablando de esa deontología, vamos a hablar siempre de ética profesional. Esto se da porque esta es la ciencia que se va a ocupar de determinadas obligaciones éticas que van a surgir en la relación del ejercicio de la profesión. Es por esto que esta deontología jurídica pues va a estudiar y va a determinar lo que son las normas morales. Estas van a regir la actividad de los abogados en el ejercicio de la profesión. Con esto pues va a fijar unos límites en la actividad y así a su vez pues va a permitir conocer cuál debe ser la conducta que se debe seguir en cualquiera de la diversidad de casos que se nos van a presentar en el ejercicio profesional. Entonces, esto es como la que se encarga de formular, si se quiere, esos juicios de valor. Estos se dan respondiendo una simple pregunta. Por ejemplo, ¿cómo debería ser el derecho y el ejercicio para que realmente sea justo? Entonces, si nos hacemos esa pregunta, es allí en donde va a entrar la materia regular. Por ello, en cada uno de los ámbitos y en específico en el área del derecho, pues siempre se van a plantear unos problemas éticos concretos que para adecuadamente ser resueltos, pues se van a requerir de una formación específica y eso es lo que suele denominarse como deontología, como si se quiere, como la ciencia del deber ser, como también como esa ética profesional del abogado y que en las otras áreas también se aplica, en otras áreas de la ciencia, en otras áreas del día a día también se aplica, por lo menos como en el área de la medicina, en el campo militar, también en el campo de la enfermería y pues sin duda esto va a hacer que los comportamientos de los individuos y ese comportamiento humano esté a la base de su comportamiento, que sea de manera muy profesional. Esto va a depender evidentemente mucho de esa educación, no solo una educación normal, sino una educación integral de esa capacitación en valores que es la que va a permitir la diferencia en su actuar. De allí que existe la necesidad de una sólida formación ética para mantener lo que es el ejercicio de nuestra profesión dentro de los límites de la dignidad. ¿Por qué? Porque el cliente que nosotros vamos a atender, pues es un ser humano, no es una fuente de ingreso. Entonces, nuestra profesión hay que verla con un fin en sí misma, para crecer como tal. No, no solamente como un medio para hacer negocio, no. Evidentemente vamos a obtener una contraprestación, pero no podemos verla como una forma de negocios. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, evidentemente como profesional, pues podemos vivir para nuestra profesión y dignamente, pero el tiempo siempre ha de demostrar que si lo ejercemos con dignidad, en forma honesta y eficiente, pues así pues se pudiera vivir holgadamente de la profesión. También debemos tener claro de que el arte del desarrollo de nuestra profesión lo vamos a llamar la abogacía. Y esta pues viene siendo como esa institución que es servida por los profesionales del derecho libres e independientes. Esto pues deben igualmente consagrarse a la justicia, a la concordia, al consejo y a la defensa de intereses,
tanto privados como intereses públicos. Esto mediante lo que es la aplicación de lo que es la ciencia y las técnicas jurídicas existentes. Entonces, la abogacía se va a definir a través de un fin. ¿Cuál es ese fin? Pues en este caso es la consagración a la justicia. Por supuesto que en la aplicación del ejercicio de la abogacía, pues va a traer un reto bastante grande en la actualidad, ya que si bien es cierto, hay una serie de actividades humanas que, que ha llevado, si se quiere, a una crisis de ciertos puntos en la sociedad, pues allí donde la abogacía debe ir muy de la mano con esos principios éticos y principios morales para lo que es la transformación de una mejor sociedad. Entonces, como una especie de conclusión y terminar esa unidad uno. Vamos a pasar a- al desarrollo de lo que es la segunda unidad, que refería a lo que es el campo de acción del abogado. Así se titula. Antes de hablar este campo de acción, tenemos que evidentemente ver por qué está protegido o a través de qué medios se va a proteger este campo de acción. Entonces allí vamos a conseguir una serie de protecciones que la ley da al abogado para que ejerza su profesión. Si bien es cierto, el título nos dice y nos habla de la protección legal, tenemos que tener claro de que vamos a hablar es de un marco normativo, que vamos a conversar es de todo un ordenamiento jurídico a los efectos de cubrir a la abogacía y allí vamos a ver una serie de instrumentos jurídicos que van en procura de esto. Evidentemente vamos a comenzar por la cúspide, como nos lo decía Kelsen, hablando de la Constitución, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en donde conseguimos en el artículo 2 todos esos valores superiores del ordenamiento jurídico. Aquí vamos a ver a la justicia como uno de sus valores principales y también se proyecta como uno de sus fines, que evidentemente va a buscar el Estado. Para esto, pues el Estado crea un sistema de justicia que está construido en nuestro caso por el Tribunal Supremo de Justicia, por los tribunales, por el Ministerio Público, por una Defensoría Pública, por los órganos de investigación penal, los funcionarios auxiliares de justicia, sistema penitenciario, los medios alternativos, los ciudadanos que van a participar dentro de la justicia conforme a la ley y evidentemente nos va a incluir a los abogados que estén autorizados para lo que es el ejercicio. Entonces, desde allí, pues nosotros somos parte de este sistema de justicia, el cual desde este reconocimiento que se le da en la Constitución, en el artículo 253, allí vamos a ver todas las protecciones que se deben aplicar. También vamos a conseguir la ley de abogados de 1966 que pues fue establecido ya hace mucho tiempo con ese instrumento que nos dio el legislador desde esa época, en donde pues se van a establecer las bases y todo el marco regulatorio de lo que es la profesión, de lo que es el ejercicio de la abogacía, y en donde evidentemente se regulan todas las situaciones y también propiciando todos los valores de justicia, de la equidad, de la aplicación correcta del derecho y también de lo que es la libertad. Esta ley como tal es la que nos protege y nos permite de que no cualquiera puede ejercer las funciones que habitualmente hace un abogado, un abogado. Esta evita, por ejemplo, de que los famosos gestores puedan hacer las funciones que normalmente hacemos los abogados. Entonces aquí vemos todo un marco regulatorio a los efectos no solo al ejercicio, sino también de las indicaciones de cómo se debe ejercer la abogacía, manteniendo siempre lo que es el honor y la dignidad de la profesión para que
podamos ser unos agentes fundamentales en la administración de justicia. También nos remarca mucho la ley en cuanto a lo que son las asociaciones de los profesionales en esta área. Todo esto para que siempre vayan a desempeñarse esa función esencial del abogado, como lo es el de velar por las normas y la ética profesional. Con estas disposiciones conseguimos en la ley, también se va a garantizar que se puedan desempeñar las funciones sin ningún tipo de intimidaciones ni de acosos o algún tipo de obstáculo. Y también de que puedan ejercer la comunicación y los traslados o los viajes de manera libre, tanto con lo que son los clientes acá en el país como también en el exterior. Y pues también se insta a que no vayan a estar expuestos eh, y que no sufran persecuciones o algún tipo de ilegalidad si no existiera la causa para ello. Entonces, si nosotros observamos estos deberes que nos establecen la ley y también el código de ética que vamos a ver a continuación, pues si se incumple con alguno de los deberes que imponen lo mismo, pues evidentemente van a existir unas sanciones como correctivo a esas faltas. Entonces, como le digo, junto a esta ley vamos a conseguir también ese código de ética profesional del abogado, ese código deontológico en el cual pues van a ser de obligatorio cumplimiento para todos los abogados, en donde pues aquí me especifica de que no solo es en su vida pública, sino también en su vida privada. Esto a los efectos de servir a la justicia y asegurar la libertad, para que pues, todas las provisiones que estén en estos códigos, no solo sean del conocimiento del abogado, sino que adicionalmente van a tener esa imposición de alertar o en el caso que sea de denunciar las violaciones que existan contra esto. Por esto, este código de 1985 nos vamos a conocer que nos establecen unos deberes que tiene que cumplir el abogado. Por ejemplo, el actuar con honradez, el actuar con discreción, con probidad, con eficiencia, también hacerlo con veracidad y lealtad, tal y como lo habíamos visto en la anterior sesión. Por esto, pues, debe mantener este abogado en todo momento el respeto fundamental. Debe tenerse ese respeto a la dignidad como persona y no solo ellos, sino también como profesional. El tener también la independencia en las actuaciones profesionales, en defender los derechos de las sociedades y de los particulares. Todo esto como para lo que es la realización de la recta y eficaz administración de justicia, para también con esto fortalecer la fraternidad entre los colegas y pues evidentemente existiendo un respeto mutuo con un trato que sea racional, de tolerancia entre nosotros mismos. Muchos se preguntan por qué se hace mención a lo que son las conductas privadas del abogado. Bueno, en este código se insta a que esa conducta privada sean ajustadas a las reglas de la dignidad, del honor y de las conductas propias, a que sean esas conductas propias de las personas honestas. Porque si bien es cierto, el abogado se maneja en un ámbito público, pues no es menos cierto de que muchas de las decisiones o muchas de las vertientes que pueda tomar un caso también va a depender de esa vida privada del abogado, puesto si vemos que en público manifiesta ser una persona distinta a la que es en privado, evidentemente allí va a haber una contradicción y va a ir en contra de los valores que nos quiere establecer este código de ética. Aquí vamos a conocer no solo esos deberes para consigo mismo, sino también los que deben existir con los colegas y también los que deben existir con los demás clientes y con nuestro gremio. Entonces, evidentemente, si con la imposición de estos deberes a profesionales del derecho
y pues este no los acata, en estos casos evidentemente va a incurrir en unas faltas que dependiendo del tipo que sea, pues pueden llevar hasta lo que son unos posibles delitos desde el punto de vista penal. También vamos a conseguir en el ordenamiento jurídico una ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en el cual, si bien pues esta tiene por objeto lo que es el establecimiento de todo lo que es la organización, de todo lo que es el régimen y todo su funcionamiento de esta institución, esta no deja a un lado lo que es también la protección que se le debe dar al abogado y ayer se establecen una serie de condiciones, quién puede ser magistrado, entre otras cosas, evidentemente en estos casos los magistrados que tengan títulos universitarios de especialización, de maestría o de doctorado en el área de determinada ciencia jurídica. Por ejemplo, pues los requisitos que instaura aquí en esta ley. También da una protección en el sentido de quién puede actuar en la sala del Tribunal Supremo de Justicia. Necesariamente aquí se tiene que recurrir a la asistencia de un abogado. Este con el abogado que siga con los requisitos que no exija el ordenamiento jurídico. Entonces, esta ley, a pesar de todo ello, pues hace esa mención y da esa protección al ejercicio de la profesión, porque, pues bueno, como les digo, existe en la práctica personas que a través de gestorías o a través de otras funciones, pues quieren suplir ciertas funciones que hacemos los abogados. Entonces allí vemos, no puede ir cualquier persona a introducir, por ejemplo, a cualquier tribunal, cualquier escrito o cualquier situación si no está debidamente asistida por un abogado. Entonces, eso lo vemos allí. También vamos a ver en el Código de Procedimiento Civil, allí vamos a observar una serie de disposiciones que van a ir consonas con lo que estamos hablando el día de hoy. Aquí vamos a conseguir que este código nos va a establecer que solo van a poder ejercer poderes de juicio quienes sean abogados en ejercicio de la profesión. Esto de conformidad con lo que es esta misma ley de abogados. Allí la vinculamos. Allí también vemos la posibilidad de que, dependiendo de un caso, en cualquier estado de un procedimiento judicial, el abogado pudiera estimar su honorario. Es decir, puede decir que determinadas actuaciones que ha realizado en un procedimiento judicial en el que haya actuado o en un juicio que haya actuado, pues entonces esas actuaciones que haya realizado allí tienen un determinado valor. Allí pues abre la posibilidad de hacer sus exigencias en el tribunal para que le sean pagados sus honorarios de conformidad con lo que es la ley de abogados. Este código me establece también unos deberes, no solo para los abogados o para los apoderados o para las partes. Aquí me van a establecer unos deberes que siempre se deben exponer los hechos de acuerdo a lo que es la verdad. También no se deben interponer cualquier tipo de pretensión o alegar algún tipo de defensas cuando se tenga conciencia de que no existen fundamentos para ello, cuando no existen fundamentos para ello. Y también dentro de esos deberes es que no se deben promover pruebas ni realizar actos que sean inútiles o innecesarios a la defensa del derecho que se está sosteniendo. Esto puesto que, por ejemplo, si de repente las partes actúan con esa mala fe o con lo que se llama esa temeridad, pues serían como tal responsables de daños y perjuicios que esté causando. Entonces, allí viene la pregunta. ¿Qué o cuándo se está actuando con mala fe o con temeridad? El código nos va a decir que esto ocurre cuando maliciosamente se esté alterando u omitiendo hechos esenciales en esa causa o en ese juicio. También se da cuando se está deduciendo en el proceso algún tipo de pretensión o de defensa, bien sea de manera principal o de manera accidental, y que no tenga ningún tipo de fundamento. Y
también cuando se está obstaculizando de manera muy visible, muy reiterada, lo que es el desenvolvimiento normal de ese proceso. Entonces, allí también vamos a ver otros artículos interesantes referentes a cuánto podemos cobrar, referente a ese procedimiento de retasa que nos establece y programado en una posterior actividad. Pero en este código vamos a conseguir una serie de importantes disposiciones que nos van a ayudar en el ejercicio de la abogacía. Así vemos la importancia de este código para lo que es la protección del ejercicio. También dentro de esta protección legal vamos a tener la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, en el cual vamos a conseguir una disposición, como lo es el artículo 7 de los servicios profesionales. En esta disposición se le trata de dar, si se quiere, un marco regulatorio de lo que van a ser esos servicios prestados, no solo por, no solo por un profesional del derecho para el ejercicio de la profesión, sino también de las demás profesiones o que cualquier persona que esté contratada, que vaya a realizar un trabajo y tenga una profesión, allí pues nos va a establecer en este artículo y la protección en esta ley en el sentido de expresar de que se pudieran contratar a través de honorarios profesionales estos tipos de trabajadores profesionales, en los cuales pues evidentemente van a tener derechos y van a tener obligaciones que las mismas van a ser determinadas por las leyes de cada uno de los ejercicios profesionales correspondientes. Esto siempre y cuando, pues, esas no vayan a desmejorar la normativa que rige la relación laboral. En ese sentido, nos va a decir la ley que van a estar igualmente amparados por la legislación del trabajo y por la seguridad social, en todo aquello en que le vaya a favorecer. Y nos hace también una aclaratoria de que ese concepto de honorarios, que es el pago que se recibe por la actividad realizada por estos profesionales, pues estos honorarios van a ser o van a ser considerados dados por satisfechos cuando se da ese pago, cuando se da esa remuneración, se va a entender como tal satisfechos cada uno de esos beneficios derivados de la relación de trabajo, salvo algún convenio algún convenio expreso que pueda existir en contrario. Entonces, en estos casos vamos a conseguir dos situaciones. Puede presentarse eh, dos situaciones, es decir, dos tipos de relaciones. Un tipo de relación que es laboral, que es la que por excelencia, que lleva por excelencia una subordinación, es decir, que existe una manifestación de órdenes, una manifestación de estrecha cercanía con ese trabajador, en el cual, pues, va a manifestar que existe una relación laboral como tal. Recordemos que en estos casos debe existir una prestación de un servicio por una persona natural que es recibida para otra persona, que puede ser natural o jurídica, en el cual pues allí evidentemente va a existir una dependencia y a raíz de ello, por esa labor realizada, se remunerada la persona que la realiza. Por eso esta ley me establece una presunción en el sentido de que, pues siempre la presunción es que existe una relación de trabajo entre quien presta una relación, quien presta unos servicios de manera personal y quien los recibe. Hay una presunción siempre de que hay una relación de trabajo. Esto, por supuesto, es una presunción que es juris tantum y que evidentemente admite emite cualquier prueba para revertir esa situación. Esto lo vamos a conseguir en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y los trabajadores, en el artículo 35 y 53 de esta ley. También se puede presentar casos en los que existen servicios profesionales en los cuales no se dé esa subordinación, esa ligadura que ya hablamos, esa dependencia que puede existir
entre quién está prestando un servicio y quién lo está recibiendo. En estos casos se puede dar mucho en la práctica de lo que son los trabajos o de los servicios profesionales, que pues por supuesto prestan algunos profesionales con unas características muy especiales. Si se quiere, pues son específicas, que no son continuas, por ejemplo, y que pudiera llevarse por un tiempo corto también por algunas tareas específicas en las cuales evidentemente se van a pagar unos honorarios profesionales y no se va a dar una relación de trabajo tal y como lo establece esta ley orgánica del trabajo. Entonces, ello para que tengamos aquí muy en claro estas situaciones que vamos a ver en lo que es el campo de acción del abogado. Y cada una de esas protecciones o cada uno de esos instrumentos que nos van a dar esa protección legal para el ejercicio de nuestra profesión. Vemos unas principales, evidentemente todo parte de la Constitución, vemos otras accesorias, vemos la especial de la ley de abogados, que a pesar de lo longeva que puede ser, ya con bastantes años, pero con una vigencia muy actual y con unos valores fundamentales. Los valores establecidos allí, pues son los mismos. Por eso sigue dándose su actual procedencia y su actual aplicación. Igual con el Código de Ética y más recientemente, pues con la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, tenemos que tener allí muy clara esta situación. Ahora, si tenemos ahí, hasta aquí estamos claros, o alguna pregunta para poder seguir entonces desarrollando esta situación. Eh, en dado caso, ajá, en dado caso, uy, ya, ok, vamos a continuar con el desarrollo de la materia y entonces em, vamos a adelantar una parte de la otra unidad, como lo es la unidad 3, en la cual nos podemos extender un poco, entonces vamos a dar inicio un poco a la base fundamental. Ahora, ¿qué son esos honorarios profesionales? Y pues algunos son nuevos en escuchar la materia, la palabra, otros los hemos escuchado, pero no sabemos a ciencia cierta qué es, a qué se refieren esos honorarios profesionales. Y pues bueno, vamos a hablar aquí de esto. ¿Qué es como tal? ¿Cuáles son su definición? En primera instancia, podemos decir que esta palabra se usa como una reliquia de la tradición forense en lo que utilizaban los romanos. Evidentemente, esto pues ha ido cambiando un poco su sentido en el mundo contemporáneo. Después ya de lo que es la evolución, de dónde viene, pero sí tenemos que ver de dónde viene esa palabra o cuál es la semántica que se le daba y a lo que es en la actualidad. Antiguamente, entonces, honorarium se le decía y se le comenzaba diciendo, o se le hacía una referencia a un servicio de defensa que se ejercía como tal bajo un uso forense y que era como tal y básicamente gratuito. De allí, pues, pasó a justificarse una profesión y ampliarse a otras clases sociales de que se pudiera proceder a hacer o a utilizar los honorarios para los abogados. Esto conllevaba una justificación de unas remuneraciones que eran exigibles, como por ejemplo se pudiera hacer en los contratos, y pues allí estipulaban que por determinado trabajo que era ejercido por unos abogados, pues debía cobrarse como tal por esos oficios y obtener una remuneración, y que no debía ser gratuito. Como es evidente, pues entonces el trabajo de los abogados debe tener una justa distribución, pues
se utilizaba de que el nombre derivaba de lo que es el honor. Sí. Entonces, era derivado de lo que es el honor, ¿sí? Como su propia palabra lo dice. Era derivado de lo que era el honor como tal. Entonces, como tal, pues el abogado iba a recibir esos honores y no se le quería ver como una mercancía. De allí es donde parte este nombre. Pero tenemos que tener claro de que se le llaman honorarios a la retribución que se recibe por un trabajo a quien ejerce o practica una profesión o cualquier arte liberal. Este, pues va a llevar implícito el concepto de una retribución que se va a dar y que se va a recibir con honor. Esto da la jerarquía de quien realiza esa tarea específica y dependiendo de lo que se realice, pues igualmente va a ser remunerado. ¿Qué ocurre con estos honorarios? Siempre puede haber alguna confusión, alguna disputa de cómo puede ser establecidos la cantidad de los mismos. Entonces, evidentemente hay algunas normas que deben ser consideradas, bien sea en aplicación general o específica de un sistema legal, para establecer lo que son esos honorarios. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que los abogados deben siempre cuidar de que su retribución no sea ni muy pequeña ni sea amplia, muy excesiva porque ambos pues serían contrarias a la dignidad profesional. Y allí entramos en un pequeño dilema de que debe existir una media, por llamarlo de alguna forma, porque si te excedes estás siendo antiético y si estás por debajo del mínimo, pues también estás incurriendo en esa antiética. Entonces, pues allí es donde entramos en esas estipulaciones que están establecidas en la normativa a los efectos de determinar estas situaciones. Al respecto, el artículo 47 del Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano nos va a indicar que cuando se van a estimar esos honorarios, el abogado debe considerar cuál es el objeto esencial de nuestra profesión y que como tal pues es servir a la justicia y colaborar como tal a su administración. Esto sin hacer comercio de ella. Tienen que fijarse muy bien en ese detalle. Siempre se hace mención que de dónde es donde parte este tema, en donde cuál es el origen de los honorarios. Y siempre allí se ha hablado de que no se quiere llevar a un mercantilismo. Aquí vuelve y se nos recalca que lo que se quiere evitar es esa parte de que se quiera ver solo como desde un comercio. Y pues allí es donde entran estas regulaciones. Ahora, la ventaja o la compensación, cuando sea indudablemente lícita lo que se va a reclamar, pues ya tenemos que tener claro que para constituir honorablemente un factor determinante en lo que son los actos profesionales, se debe cuidar de la retribución, que esa retribución no sea pequeña ni sea por exceso, como ya lo comentamos. Entonces, en esas normas que son orientadoras de lo que son esos honorarios mínimos, van a establecerse una serie de criterios para determinar los honorarios. ¿Cuáles pudieran ser esos criterios? Por ejemplo, uno pudiera ser la complejidad y dificultad de un determinado asunto. También lo que es el interés patrimonial que está en juego, el interés moral u honorífico, también ver cuál es el trabajo profesional que se va a realizar, la, la intensidad, eh, también esa dedicación, también el grado de especialización que se requiere que se requiere para los abogados para ejercer determinada materia. Evidentemente estamos hablando de los abogados, pero en cualquiera de las materias pues pudiera aplicar estos conceptos de determinación, pero pues deben de tenerse en cuenta esa categoría profesional y tomarse en cuenta que la categoría profesional del abogado pues pesa, la economía del cliente también es otro factor, eh, no solo la parte del cliente, sino esa posición social no solo del cliente, sino del abogado y pues también
ver que el código de ética y el reglamento de honorarios mínimos señalan esa institución. Entonces, si vamos y lo verificamos, vamos a ver y vamos a delimitar que para determinar esos honorarios debemos tener claro, en primera instancia debemos tener claro, primero, para la determinación, saber cuál es la importancia de los servicios. Segundo, la cuantía del asunto. Tercero, el éxito obtenido o la importancia del caso. Cuarto, cuál pudiera ser la novedad o cuál pudiera ser la dificultad de los problemas jurídicos discutidos. Como otro punto también, el quinto, cuál es la experiencia, cuál es la experiencia y reputación que pudiera tenerse en el ámbito del ejercicio. También, sexto, la situación económica del cliente, tomando allí en consideración que pues pudieran ajustarse esos honorarios. Séptimo, también esa exclusividad que se requiera y el impedimento de patrocinar otros asuntos, es decir, tomamos ciertas situaciones por encima de otros que pudiéramos tomarlo, pero pues se le da más importancia a esto y evidentemente eso puede ser un indicativo para estimar lo que son los honorarios. Entonces, eso como séptimo. Como octavo, si esos servicios que se van a prestar van a ser eventuales, son fijos o permanentes, allí pues dependiendo de esa forma del tiempo, pues también son parámetros a los efectos de establecer los honorarios profesionales. Como noveno, vamos a obtener la responsabilidad que se deriva para los abogados en relación con ese asunto que se está llevando. Eh, Como otra de las opciones del tiempo, el décimo sería el tiempo como tal que se va a requerir en ese patrocinio para el cliente. También lo que es el grado de participación en lo que es el estudio, en cuanto a lo que es el planteamiento y desarrollo de ese asunto. Eh, Eso es otra parte. También si el abogado ha actuado eh, o ya ha procedido como un consejero o ya como un apoderado, eso hace una diferencia. Si ya es apoderado como tal o simplemente es un asesor o simplemente es un asistente previo. Entonces, pues en base a esto va a variar las condiciones de los honorarios. También lo que es el lugar de la prestación de los servicios. El lugar de la prestación de los servicios es importante a los efectos de saber cómo o cuánto van a ser los honorarios, porque evidentemente si es en el domicilio del abogado, eso es importante. Si está en el abogado, perdón, si está en el domicilio del abogado, pues estando en ese mismo domicilio del abogado, pues va a causar unos honorarios que van a ser menores a los que si es fuera de su jurisdicción, fuera de su municipio, por ejemplo. Allí ya va a variar sus honorarios. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy en consideración a los efectos de determinar los honorarios. Y pues allí pues se hacen como tal el establecimiento de unos honorarios mínimos. Para ello se fijan esos honorarios a través por lo general de reglamentos para evitar, por ejemplo, lo que puede ser la competencia desleal, eh, evitar cualquier, cualquier tipo de fijación ilícita y pues por eso se establecen estos mínimos. Pero ¿cuándo pudiéramos decir que se está fijando efectivamente estas regulaciones? Teóricamente, el mejor sistema es señalar no solo los mínimos, sino también establecer los máximos y que exista también una debida vigilancia por parte de los colegios, de las federaciones, en este caso los colegios de abogados y federaciones de abogados, que verifiquen esas diversas formas de establecer límites en los aranceles. Entonces, esto es fundamental a los efectos de poder delimitar, a los efectos de poder establecer y de que luego de que lo conozcamos, lo apliquemos en nuestro día a día, lo apliquemos en nuestro ejercicio, lo apliquemos en el ejercicio profesional, porque si no nos ajustamos a estas situaciones, pues evidentemente ya estaríamos incurriendo en algunas faltas
estaríamos incurriendo en posibles delitos, dependiendo de cómo sea el caso. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando en la próxima unidad. Y de eso va a tratar la última evaluación. Entonces, aquí están los primeros parámetros, aquí están las primeras directrices en cuanto a lo que son los honorarios profesionales y a lo que es sus orígenes, a lo que es su manera de determinar y todo lo referente a ello que iremos posteriormente desarrollando. Bueno, vamos a ir ya culminando la presente sesión. Eh, Igualmente, pues si habíamos ya comenzado la misma desarrollando esa parte de la protección legal, si luego de verificar vía asíncrona, porque pues esta clase estará en plataforma, cualquier duda o pregunta que pudiera presentarse para los que también posteriormente verificarán posteriormente vía remota la misma, pues con mucho gusto los podré atender a través de la mensajería instantánea de la plataforma del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, ante la cual pues siempre estoy allí atento. Por el momento, pues bueno, vamos a dejar hasta acá la presente sesión. Vamos a vernos en una próxima oportunidad. De verdad, por su atención, muchas gracias y hasta luego.